Vaca Muerta considero que es el proyecto más desafiante y más importante que tenemos para mirar hacia adelante. Es una posibilidad para muchos, para Argentina. Porque es mucho mejor que esté que no esté. Vaca Muerta es un mal negocio, económico y ambiental. No hay más que conjeturas sobre posibles contaminaciones. En los próximos 5 años se va a poder financiar Vaca Muerta con la producción de petróleo, de líquido. Acá estamos hablando de muchos bloques a desarrollar, mucho petróleo a producir. Todo lo que está siendo vinculado con Vaca Muerta tiene mucha falta de información. Las empresas para mí están invirtiendo mucho en producción y no en seguridad. Hay mucha falta de infraestructura en el pueblo. Yo acá en mi cuadra no tengo gas. Es la realidad que tenemos en Añelo. El hallazgo de este petróleo que va a permitir seguir sustentando, sosteniendo y promoviendo aún más el desarrollo de los argentinos. Y hacerlo a pesar de todas las tormentas que seguimos cruzando, porque Vaca Muerta va y esto se sigue desarrollando. Vaca Muerta es una expectativa muy grande para toda la Argentina. Vaca Muerta es la roca madre de todos los yacimientos que están en esta zona, es la roca generadora de petróleo. Es una roca que ya se sabe hace tiempo que está, porque es la que produjo todo el petróleo que hay en Neuquén. Es muy compacta y no se sabía cómo entrarle para sacarle el jugo. Es un desarrollo donde se perfora a nivel mucho más profundo de lo convencional, por eso se lo llama no convencional. Donde vamos con un pozo vertical hasta 3.000 metros de profundidad, empezamos a construir una curva, ingresamos a Vaca Muerta que tiene un espesor aproximadamente de 300 metros y navegamos horizontalmente a 3.000 metros de profundidad y hoy el pozo más largo que tenemos es un pozo de 3.200 metros. Es prácticamente todo el recorrido de la 9 de julio. En la zona hay 10 productoras que están trabajando con proyectos muy grandes. La proyección es de entre 50 y 100 años. Y se vienen inversiones fuertes, a pesar de la falta de horizonte que da la política. Yo creo que después de fin de año se van a lanzar muchos. Estuve hablando con empresas de nivel internacional, una 2.000 millones de dólares, otra 1.500 millones de dólares. YPF también tiene varios en cartera por arriba de 1.000 millones. Pero ustedes dicen, bueno, es un montón de plata esa. Pero no, eso es un décimo de lo que en realidad hay que invertir para sacarle bien el jugo a Vaca Muerta. Es algo nuevo que ha arrancado hace pocos años y pudo venir mucha gente de todo el país a trabajar, se le ha dado oportunidad a mucha gente y de muchas especialidades también. Soy riojano y hace 6 que vivo en Neuquén. Tenía un familiar que me dijo que había mucho laburo acá y como yo soy técnico electromecánico, tuve la posibilidad de entrar. Estamos en Añelo, estamos en Vaca Muerta, estamos reventando, estamos copando el valle y seguimos con más música, más clásico. La gente del Hotel Sol de Añelo que están escuchando la radio, la Fucama, van escuchando, limpiando y escuchando la radio. Y cuando se empezó a hablar, se habló de mucha plata acá cuando empezó Vaca Muerta. Hasta el intendente le ofrecieron que iba a recibir su buena plata para poner bonito el pueblo, hacer la vereda, asfaltarlo, poner el agua. Y bueno, estamos esperando, nos dan una gotita, 2 gotitas. El Estado se queda con una parte importante de la riqueza que genera el hidrocarburo, en este caso el de Vaca Muerta, que anda alrededor del 12%. Lo que se sale, el 12% se lo lleva la provincia, aparte de ingresos brutos y otras cosas, ¿no? Que son las regalías. Si nos ponemos las pilas, dentro de 5 o 10 años en adelante, puede ser una fuente de riqueza muy importante. Y lo otro que tiene que ser interesante es no descuidar el bienestar de la gente que está en la zona. Vivimos acá y no tenemos gas natural. Sacamos gas de acá, se vende a Chile, se vende para todos lados, se exporta y la gente de Añelo, que sería Vaca Muerta, la famosa Vaca Muerta, no tenemos gas. Tenemos que comprar las garrafas y tenemos pagando casi 500 pesos una garrafa de gas. Nosotros hemos avanzado sobre una meseta en la cual hemos tenido que avanzar sobre proyectos de agua, proyectos de luz, proyectos de crecimiento, amanzanamientos y asentamientos de gente en una meseta donde no había nada. Este se llama el barrio La Meseta, acá donde se están entregando los lotes. Nosotros hace poco la levantamos a nuestra casita, está hecha de madera, de pales, pero está bien recubierta
y nos calefaccionamos con las estufas a leña. Estábamos en la calle directamente porque alquileres a Basta muy caros y ya no nos daba para poder pagar uno, y gracias a Dios, bueno, nos entregaron el terreno y ya pudimos hacer a donde estamos viviendo. Y hoy un alquiler en Añelo está rondando entre los 20, 25, 30 para arriba. Estamos hablando de un monoambiente, de una piecita 3x3 con un baño compartido de 10.000, 12.000 pesos. Por eso la gente por ahí que le dan un terreno trata de organizarse con alguna casillita de madera, meterse de una u otra manera para ahorrarse eso, ¿no? Vivir en Añelo es muy caro. Estamos recibiendo alrededor de 10 a 15 familias por semana. Por ahí los medios, digamos, mienten mucho con el tema de Vaca Muerta, porque Vaca Muerta no es que hay laburo para todo el mundo, hay laburo para algunos, si son profesionales. Acá a Añelo llega gente de Formosa, Corrientes, Misiones, de donde vos quieras. Cuando es cálido el clima acá, se ve gente durmiendo en carpas a la orilla de la ruta, dentro de los vehículos. Muchos corren con suerte y otros no. Lo padece mucho la gente que viene afuera porque viene con la ilusión de que Vaca Muerta los va a sacar adelante, y no es así. Con todo lo que se habla de Añelo, Vaca Muerta, toda la plata que se mueve, no sé, 200 camiones por día que pasan por la ruta. Pero voy con mi cacharrito y tengo que ir esquivando pozos que hace el camión. No nos han dado nada. Y si nos han dado muy poco. Los países inteligentes lo que hacen es generar fondos intocables. Por ley solamente se puede tocar los intereses, se puede producir, pero no la masa de capital, y se usa para infraestructura o para conocimiento. Es lo que hace Noruega. Chile tiene una ley similar para la minería. ¿Se acaba el petróleo de Vaca Muerta? Bueno, hay infraestructura para turismo, hay tecnología, hay educación, hay otras cosas. Lo hacen los árabes también, que están nadando en petróleo. Hoy en día, mi triste opinar es que, mi opinión es que Añelo no sería malo si les corta la ruta, pidiendo para el pueblo. El pueblo decidió unirse y subirse a la ruta, ya que no contaban con respuesta. Este corte se trata de hace 2 días atrás, apareció un chico en la ruta, lo pasaron a atropellar porque no hay luminaria, no hay semáforo. No tenemos asfalto, hay barrios sin gas. Vaca Muerta, ¿cuánto lleva? Más de 7 años, Miguel. Y Añelo no puede tener un semáforo. Están sacando fortuna de acá y se lo llevan a otro lado. Que todas las empresas que están acá nos den solución a nosotros. Yo les estoy pidiendo, por favor, que esperemos hasta mañana hasta las 11. Vamos a tener una solución seguro. Te dan ganas de irte a vivir a otro lado porque vos decís, ¿qué esperar para mi familia? Que se críen en un lugar así que fue olvidado por el petróleo, que pasó el petróleo y quedó todo en la nada. Si quieren charlar y seguir discutiendo, lo espero en mi oficina. El chabón tiene que bajarse como responsable municipal, que se baje y arregle con la gente como debe ser, que no se suba a la camioneta y se esconda ahí como un gusarapo. Yo creo que es imprudente el reclamo que están haciendo hoy cortando la ruta. El municipio es un municipio de puertas abiertas, donde el intendente, si van por un tema puntual, los atiende, porque también las cloacas y el agua es un problema para la ciudad de Añelo, no únicamente la ruta, sino tenemos varios inconvenientes que es debido al desarrollo. Así que considero que esto es totalmente imprudente y si persisten, bueno, vamos a tener que hacer las denuncias pertinentes. Esto no es forma. Para mí no es forma. Pero hay forma para que te den bola, porque acá no te dan bola de ninguna forma. ¿Cómo? Acá te no corta la ruta, acá no te dan bola. Porque la cortan a la mañana, me perjudican realmente a las empresas porque no suben a laburar. La ruta, tenemos que cruzar toda la ruta todos los días y no tenemos luz. ¿Sí? No tenemos luz. Ahora, ¿quién me está esperando en mi casa? Hay mi familia también. Vos también tenés que respetar la familia de nosotros, porque nos están esperando a nosotros. Hasta nosotros mañana lo bajamos y le damos una mano en el corte. Yo también laburo. ¿Y sabe dónde laburo? Laburo en una escuela. Corten mañana temprano y nosotros también lo bajamos y ya pusimos el corte. Mañana perjudicar a todo el mundo, las empresas, todo ahí, cortar ahí. Lo único que se va somos nosotros, los peones nomás. Los otros se quedan ahí en la Añelo durmiendo. Peleando entre pobres, loco. Nos sentimos invadidos porque al meternos tanta gente, tanta maquinaria, tanto
cosa que no habíamos visto nunca. Más o menos 6.000 personas trabajando acá. Cuando antes habían 1.500, 2.000 personas. Ha sido multiplicado a grandes rasgos la cantidad de empleo. Vaca Muerta es una oportunidad para todos, para el comerciante, para la gente que vive acá en la localidad, para la gente que viene de afuera, que tiene un oficio. Soy de Venezuela y estoy acá hace 9 meses. Mi esposo trabajaba en Ecuador, un señor de acá de Argentina le ofreció trabajo y bueno, llegamos todos hasta acá. El perfil de los clientes, la mayoría son todos hombres, debe haber un 80% de hombres, un 20% de mujeres, todos petroleros. Para mí Vaca Muerta, qué sé yo, es el futuro de mis hijos, el futuro mío. No sé si el fracking, como se lo ha denominado, está bien o está mal, yo no estoy para decir eso, pero todo lo que es nuestra provincia vive de lo que es Vaca Muerta y gran parte del país está viviendo Vaca Muerta. Yo creo que si hacemos bien las cosas, las provincias petroleras tienen un futuro muy grande, la nación también, porque hay impuestos nacionales que se queda la nación, y además imagínense un ingreso anual, ¿no?, constante entre 10 y 15 mil millones de dólares. Es una cosa que puede cambiar al país. Acá en Añelo pasan camiones con depósitos y líquidos y... ¿qué es? ¿Alguien los controla? Acá cuando pasan por el pueblo, ¿qué es? Tríter es una planta de tratamientos de residuos de cutting. Desde el lugar donde se extraen hasta que llegan a Tríter, estos residuos son trasladados en camiones sin ningún tipo de control. Deberían ser cubiertos, totalmente cerrados, porque están trasladando productos químicos contaminantes muy fuertes. Esto está en la meseta arriba de Añelo, a menos de 5 kilómetros, unos 5 kilómetros de la población, cuando el decreto provincial que regula el establecimiento de este tipo de planta establece que tiene que estar a más de 8 kilómetros, proyectando una población a 20 años. Lo que se está formando ahí es una bomba tóxica, es una bomba a punto de explotar. Estamos tirando residuos sin ningún tipo de controles, dejándolos al aire libre, que pueden afectar las napas de agua, la calidad del aire, la tierra. Sin ir más lejos, vos vas al barrio de arriba, que hay varias empresas de tratamiento de cutting, y vos son las 3 de la mañana, si no hay viento, el olor es impresionante, el olor a cutting que hay. La provincia de Neuquén en particular sacó una ley de impacto ambiental, entiendo que es buena, hace falta ver si tienen el enforcement, o sea, toda la organización para hacerla cumplir, ¿no? Porque es fácil hacer leyes, pero después es necesario que se cumplan. Yo creo que hubo una mejora notable, diría yo, de lo que se hacía, estoy hablando hace 40, 50 años, con lo que se hace hoy. Así que y hay penalidades, y hay controles. Tristemente tenemos que decir que los derrames son constantes. El dato oficial del 2018 es más de 800 derrames o incidentes ambientales. Y acá un detalle, estos son los reportados, ¿no?, los oficiales. Seguramente el número es mucho mayor. La ciudad de Neuquén, la ciudad más importante de la Patagonia, tenía un basurero a pocas cuadras de los vecinos. Comarsa debería haber terminado su traslado en 2017 y todavía no saben bien qué hacer con los barros que quedaron. Pero más allá de las buenas prácticas, si estas se llevaran adelante, es decir, que se recubrieran los suelos, que se quemaran los hornos que se deben quemar, de por sí este tipo de acopio ya es nocivo o problemático para las poblaciones y para el ambiente. Esta es la chacra 51, es donde se hizo por primera vez la fractura en el año 2012 y todavía me emociono. ¿Por qué? Porque fue la primera vez. Ahí supimos en carne propia qué es lo que era la fractura, porque estábamos parados en ese lugar y temblábamos, porque la tierra tiembla. El fracking, además del extractivismo que producen, de cómo nos roban el recurso, nos deja un bienestar, un progreso para lo que es la ciudad de Asia. Además de destruir lo que es la economía regional, pera, manzana, durazno, nos declaran zona de sacrificio, siendo Allen la capital nacional de la pera. Tenemos fiesta nacional de la pera, que ahora es empetrolada, no la podemos tener más. Tenemos unas torres que se hace fracking con todo lo contaminante que es, en el medio de las chacras,
a menos de 100 metros de los frutales y nadie lo cree. El gobierno debe dejar de invertir en energías sucias como la extracción de gas, de petróleo, etcétera, e invertir seriamente en energías limpias y acordes y sanas con el medio ambiente como son la energía solar y la energía eólica. Además, nuestro país tiene un potencial tremendo para ese tipo de energía. El sol que hay en el norte y los vientos que hay en la Patagonia permitirán desarrollarnos tranquilamente apostando hacia el cuidado ambiental. Lamentablemente fuimos corridos muchas veces, pero hoy en día hemos logrado recuperar nuestro territorio de vuelta y bueno, y acá estamos firmes. Usted está en un lugar que no le corresponde. Bueno, yo estoy hablando con él es el norte, bueno, él es el representante. Por eso le digo, yo voy a pasar cuando yo quiero dentro de mi territorio, porque está en mi campo. Usted está afuera, no puede estar acá. Bueno, si yo lo decido, usted no puede estar acá. La vida acá en la comunidad, realmente ahora vemos 14 familias. Nosotros nunca estuvimos en contra del desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? Como dicen ellos. Si no estamos en contra, cómo están contaminando, cómo nos contaminan día a día, ¿no? Dentro de la comunidad hay pozos petroleros, hay 3 torres que están trabajando que son de Plus Petrol. Y hay muchos pozos más para hacer, pero nosotros hasta ahora tenemos esto para ver cómo van a trabajar, cómo se van a comportar delante de la comunidad. Nosotros nos controlamos porque nuestro territorio lo recorremos todos los días. Hoy nos manifestamos que no estamos de acuerdo que nos venga a contaminar nuestra tierra y nuestra vida. Pero si van a trabajar como nosotros queremos. Somos enjuiciados porque defendemos nuestro territorio. ¿Y quiénes son los que quedamos con la contaminación y toda la ruina del campo? Somos nosotros. A las empresas nunca le estamos pidiendo plata. Siempre le estamos diciendo que nos den algo para poder trabajar en nuestra tierra nosotros. El día de mañana que se van, nosotros vamos a quedar sin nada. Entonces, nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pastura para poder tener animales y de eso vamos a vivir. Porque vivimos siempre de eso, nacimos viviendo de eso. Tengo un hijo que trabaja en el petróleo, que es uno de los más chicos, él vive en Hielo. Siempre me dice a mí, mamá, yo cuando consiga, no sé, algo que no sea el petróleo, dice, porque te veo a vos que luchás día a día con el tema de la contaminación, con el tema del petróleo y nosotros te hacemos la contra porque dice, bueno, no hay otro trabajo, pero si me saliera otro trabajo, yo no trabajaría en el petróleo. Nosotros antes éramos libres, podías caminar libre, andar libre, como vos ves acá no estamos libres nosotros. Porque algunas veces sí, pero ustedes con el tiempo algún día van a cobrar dinero, pero el dinero no nos sirve de nada a nosotros lo que nos sirve es la vida, para poder disfrutar nuestros nietos, nuestros hijos. Nosotros peleamos día y noche por este campo, para que no fuera contaminado. Si tenemos que dejar la vida para pelear por nuestro territorio, la vamos a dejar la vida. Dos personas, 2 petroleros, fallecieron ayer cuando se encontraban realizando algunas actividades típicas en lo que se conoce como pileta de decantación o de purga. Yo soy Feliciano Baeza, soy el padre de Cristian Nicolás Baeza, que tuvo el accidente fatal en Fortín de Piedra. Aparentemente a Cristian lo habían mandado de la sala de mando ahí a ver un sensor que no andaba. Uno de los trabajadores, oriundo de Cutralcó, se cayó a una pileta de decantación y el compañero de Centenario intentó rescatarlo. Por efecto de los gases, los dos fallecieron prácticamente en el acto, en el momento. Hoy estamos muy preocupados por la seguridad y es el tema central, el eje central de la discusión, la condición de los trabajadores en el campo. Venimos trabajando hace muchos años en esto, pero bueno, lamentablemente se trabaja con mucha presión y evidentemente se demuestra en el campo, ¿no? Acá hay equipamiento pesado, en sí es una industria de alto riesgo y por lo tanto yo creo que sí se le da pero absolutamente la importancia que tiene. Hoy tiene altísimos estándares. Nadie se acercó acá a decirme, Feliciano, pasó esto. Yo quiero un justificativo que me dejen entrar, yo quiero ver dónde mi hijo estuvo su último instante. Nada más. Nada más. Es como cuando se te muere alguien en la ruta y vos vas a ver dónde volcó. No sé, no solucionas nada. Algunos son más extremos y hacen una capillita, un descanso. Yo no voy a ir a hacer una capillita al lado de su famosa pileta. Quiero ver dónde murió mi hijo, nada más.
Para nosotros faltan controles, quieren ahorrar costos, porque lo hemos vivido. Las empresas y la productora quieren perforar, sacar lo que está abajo a cualquier precio. No se puede evitar quizás la muerte en una operación, pero lo que sí se puede es prevenirla. Si tengo actividad, voy a tener accidentes, porque el accidente en sí vos lo minimizás, pero nunca estás exento de que ocurra. Por eso se habla de estándares buenos de seguridad cuando el número, pero no es cero. Están manejando millones de dólares diarios. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar estos precios? ¿Por desidia? ¿Por ahorrar? ¿Qué te ahorraste? Decime cuándo te ahorraste. Para que mi hijo no vuelva más. ¿Cuándo te ahorraste? Nos miramos, los viejos, los pocos que estamos quedando ya, porque mucha gente se nos ha ido. Y nos miramos y decimos, pero esto es el progreso. Vaca Muerta es un proyecto muy interesante para empezar algo que tenemos postergado en nuestro país, que es generar una matriz exportadora. Pero no somos los únicos jugadores en el mundo. Hay más de 15 países que venden gas natural licuado. Entonces tenemos que salir a competir. Pero ¿cuál es la ventaja? Que la demanda es casi infinita. Yo digo que hoy en día la Argentina es vaca muerta. Espero que lo sepamos aprovechar.